Comentario a la lección número 72. El pensamiento de hoy dice: abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Bueno, como una pequeñísima introducción, sugiero no quedarse para nada con este audio, en el sentido de que va a ser apenas una brevísima reflexión que no alcanza a transmitir la totalidad del contenido extraordinariamente exquisito que tiene la lección de ayer, esta, bueno, en definitiva, todas, pero particularmente estas, en donde uno empieza a comprender cómo opera el resentimiento que uno no recuerda, no sabe, no entiende, no conecta, y que lleva consigo, le está creando una permanente oposición a un estado de plenitud, un estado de paz mental que está ahí y parece inaccesible, parece inalcanzable, y uno no puede terminar de entender por qué se pone tan áspero en más de una oportunidad. Bueno, uno de los más esenciales obstáculos es el resentimiento que permitís a tu mente, a través de tu ego, que sea conservado. Estos resentimientos funcionan como ataque, y todo ataque es un obstáculo a la paz. Una mente que está repleta de pensamientos de ataque no puede experimentar paz, porque para lo único que está diseñándose y manteniéndose en constante vigencia es en atacar y en ser atacada. Y cree, por lo tanto, que su paz radica en sentirse seguro, pero no observa que esa seguridad es la confirmación del miedo. Entonces entra en un círculo vicioso que en sus millones de repeticiones ya se instaló. Y parece no ser consciente, parece estar completamente normalizado y que no fuese un obstáculo a tu deseo de estar en paz. Porque no ves tu deseo de conservar ataques, de conservar resentimientos en tu sistema mental. Entonces la lección de hoy refleja y muestra con una claridad bellísima como este deseo de guardar resentimientos como si fuese una manera de sentirte seguro, como si fuese una manera de no olvidar, como si fuese una manera de prever y de controlar, como si fuese una manera de evitar, lo único que hace es morder el anzuelo una y otra vez. El anzuelo de que, ¿cuál es el anzuelo? Que atacando vas a estar en paz. El anzuelo de que guardando miedo algún día vas a estar en paz. Y está funcionando como un obstáculo constante y latente a esa misma paz. Entonces estás en un periodo muy incómodo en donde toca reconocer cuáles son los resentimientos, abrir, digamos, la caja negra del ego, y empezás a observar que hay mucho resentimiento y que ese resentimiento es el obstáculo a la paz. Y como los estás guardando como si fuese parte de tu identidad, como si fuese parte de lo que eres, claro, entonces no puedes estar en paz, porque lo que eres es todo el resentimiento que has guardado. Todos esos sucesos y situaciones, circunstancias que de una manera u otra no debieron suceder, entre comillas, ¿no? Ese es el obstáculo a la paz. La tarea ahora es la predisposición interna, es tu consentimiento interno a que esos resentimientos sean sanados, sean liberados, sean puestos en una perspectiva distinta. Una vez entrado en esa etapa, lo que le sigue es algo todavía más profundo,
que es empezar a reconocer que todo resentimiento está esencialmente vinculado a la idea estricta, como dice el texto de hoy, al concepto cerrado y estricto que tienes de ti mismo de ser únicamente un cuerpo. El resentimiento y la idea de ser únicamente un cuerpo que apareció en una tierra y que por una fracción de tiempo experimenta una vida que parece demasiado fugaz, corta, están íntimamente vinculados. Solamente cuando tu ser o tu mente empiece a despertar y a reconocer que el cuerpo no es tan real como pareció, no tiene la importancia que se le dio, cuando el cuerpo no es únicamente el contenido de tu vida, cuando empezás a ver que hay algo más allá y mucho más sano y grande, el resentimiento recién ahí empieza a aflojar y a liberarse. El resentimiento está anclado a la idea de ser únicamente un cuerpo. Te invito a que leas todo el contenido de la lección, porque es donde explica de una manera muy clara, cruda pero clara, de la transferencia que hace la mente egoísta con respecto al cuerpo y a Dios, en donde el reconocimiento, esa primera sensación de aislamiento, de estar encerrado en un cuerpo, produce la voz del ego, o como lo dice el texto de hoy, dice, el ego es el deseo de ocupar el lugar de Dios, y el cuerpo es la manifestación física de ese deseo. Entonces, para poder digerir esto con amabilidad, entrar en la práctica, entrar en la meditación, de poder observar esos resentimientos y amorosamente dejarlos pasar, dejarlos salir. No se van a ir a ningún lado que vos no quieras que se vayan, ¿no? No es que dejas salir un resentimiento como si fuese un espíritu maligno, no. Se van a las mismísimas luces de donde eres, ni más ni menos. El deseo fundamental del ego, dice, es suplantar a Dios. Y el ego es la encarnación física de ese deseo. Este deseo es el que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Eso está ahí en el párrafo 2. Desde el punto de vista del ego, desde el punto de vista del pensamiento egoísta, te ofrece como salvación, como liberación a un dolor crónico del paso del tiempo, la muerte. Y de ratos la tomas como con cierta valentía, a veces con cierta indiferencia, a veces con cierta normalidad. Pero lo cierto es que de manera silenciosa va creciendo un temor todavía mucho mayor a la misma muerte. El ego te dice, la muerte le pone fin a esto. Entonces parece una salvación. Y lo cierto es que la muerte no tiene poderes mágicos de ningún tipo y difícilmente puede ponerle fin a algo. La idea de hoy te concede un poco de sentido común, por lo tanto de congruencia y por lo tanto alivio, al empezar a desarmar el atractivo que el ego ha hecho sobre la muerte. Es un atractivo que te llena de culpa y te llena de miedo. Y además agudiza un estado de locura en donde crees que es una especie de liberación
por ser una pérdida. La salvación que se propone es recordar que la vida es eterna y que no puede estar contenida en lo que está por morir. O sea, la vida no puede estar contenida en un envase perecedero. Abrigar resentimiento incrementa, aumenta el deseo de que esa muerte se presente como una salvación. ¿Y cómo la muerte puede ser una salvación? Entonces vos me preguntás, ¿y cuál es la salvación? No, bueno, no es a mí a quien habría que preguntarle, por supuesto. Pero en la indicación de cómo ejercitar la lección de hoy, se pide igualmente dos meditaciones, digamos, de las largas, o de 10 a 15 minutos, 5 minutos, lo que puedas, para optar por una postura de profunda humildad, por una postura de un deseo profundo de escuchar una respuesta, y donde puedas hacer esta pregunta, como lo indica el texto de hoy: Padre, enséñame tú lo que es la salvación. Y mantente quieto, sereno, para que la respuesta sea audible. De alguna manera, dentro de tu ámbito de comprensión, la respuesta se va a presentar. Tal vez no alcances o sientas que no alcanzas ese estado de meditación de entrega profunda para entrar en esa comunicación. Pero tu deseo de comunicarte, que conectes con el deseo de comunicarte, con el deseo de escuchar, con el deseo de sentir esa comunicación, es lo que se ejercita en la lección de hoy. Tal vez la respuesta se presente ahí y no la puedas escuchar, sencillamente porque primero no estás dispuesto a aceptarla. Pero que seas consciente de este simple detalle hace que todo el resto de las palabras sean innecesarias. Este detalle es el siguiente: por primera vez estás recordando que puedes tener una comunicación con el Creador infinito de lo infinito, como lo llama la lección de hoy. Estás dándote cuenta que hay una comunicación que has olvidado, hay una conexión que has olvidado. Está olvidada por la cantidad de resentimiento guardado. Entonces el resentimiento es un bloqueo a la comunicación. Si empezás a sacar las piedras del resentimiento, la comunicación se restaura, se amplía, se extiende. Si seguís poniendo resentimiento, la comunicación queda olvidada, limitada, casi incomprensible. Más allá de la apariencia grandilocuente que puede tener el texto que dice abrigar resentimiento es un ataque contra el plan de Dios para la salvación, lo sencillo, lo simple que estás ejercitando hoy día es tu deseo de restaurar la comunicación, que es lo más natural que podría existir en la existencia. Que lo creado se comunique con su creador. No estás solo, no estás sordo, no estás ciego, no estás extraviado. Ese es solo un pensamiento que se llama ego, pero no es tu estado.